Bien, hermanos, iglesia, muy buenos días a todos. Gracias al Señor por poder permitir una vez más en poder encontrarnos en este su día santo y poder así ser expuestos una vez más a la palabra, ¿no? Siempre tenemos esta hermosa oportunidad de poder estar delante de Él, de poder ser guiados, alentados, como siempre decimos, por medio de su palabra. Y cada vez que nos disponemos a encontrarnos, bueno, esto es un gozo, ¿no? Realmente es una alegría el poder estar delante del Señor. Sabemos que Él se presenta por medio de su palabra y por medio de la obra del Espíritu. Va convenciéndonos de pecado, va haciendo ver en nuestras vidas la realidad de nuestras almas y hoy no va a ser la excepción porque el Señor por medio de su palabra nos va a hablar de un tiempo hermoso en el cual su pueblo tiene por delante, ¿no? Yo les invito en esta mañana, hermanos, que podamos ir al capítulo número 4 en la carta a los Hebreos. Solamente vamos a tener en cuenta un solo versículo, pero quiero leer algunos versículos previos y algunos posteriores para que de alguna manera tengamos cierta idea de lo que se está hablando. En el capítulo número 4, ahí en el libro de Hebreos, vemos que todos estemos ahí. Dice la palabra del Señor: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta ahí la palabra. Vamos a orar una vez más, hermanos, para que el Señor sea quien nos dirija en este tiempo. ¿Sí? Oremos. Padre, primero queremos darte muchas gracias, Señor, por traernos a tu casa, por poner en nosotros este sentir de poder estar delante de ti, congregados, Señor, con un mismo pensar y un mismo sentir en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestros pecados, nuestra negligencia, nuestra limitación y todo lo que somos, que tú conoces muy bien, tú has querido que hoy los que estemos en este lugar estemos delante de tu palabra para ver una verdad gloriosa, Señor, que tú tienes para tu pueblo. Por eso, Señor, queremos que tú en esta hora hagas que nuestros corazones estén humillados delante de ti, dispuestos a escucharte una vez más, Señor. Porque sabemos que cada vez que tú hablas, Señor,
tú fortaleces nuestras almas, Padre. Pensando en ese tiempo hermoso del cual vamos a hablar en esta mañana, ese tiempo en el cual estaremos contigo. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te rogamos que edifiques a tu iglesia y que salves a aquellos que están sin Cristo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos. Hemos leído los primeros 12 versículos de este capítulo 4 de Hebreos, pero solamente nos vamos a detener en el versículo número 9. El versículo 9 dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. El capítulo número 4 de esta carta a los Hebreos comienza de alguna manera mostrándonos la realidad de muchos en cuanto a que, aunque la promesa de entrar en el reposo de Dios sigue en pie, o por lo menos en el tiempo en el cual esta carta estaba siendo escrita, dice que algunos no lo alcanzaron. Y hoy hay muchos que no lo alcanzan, que no alcanzan ese reposo. Y sabemos que el motivo principal por el cual no se alcanza ese reposo es sin duda alguna el pecado de base que nos lleva a un montón de pecados más, que es el hecho de la incredulidad. Si hay algo por lo cual nosotros vamos a ser juzgados, es el hecho de haber sido incrédulos frente a lo que Dios presenta para que el hombre tenga salvación y vida eterna. La incredulidad es el pecado de base. Muchos israelitas en su tiempo no pudieron entrar en este reposo. Lo dice la Escritura. Muchos creían que la tierra prometida era el reposo final que se les daba, que Dios le daba luego de haber transitado durante tanto tiempo en el desierto. Pero a pesar de pensarlo así, bueno, sabemos que ese no era el reposo final. Así todo, tampoco pudieron entrar a causa de su incredulidad, muchos de ellos. A muchos se les fue anunciando el reposo, a casi todos en general, pero dice la palabra que no entraron a causa de desobediencia. El entrar en su reposo es un llamado a que nadie entre en semejante conducta de desobediencia. Es una invitación que el Señor hace, es un llevarnos al reposo del alma que tiene que ir contrastado con una desobediencia al no escuchar. Por esta razón, desestimar el Evangelio termina resultando como una condenación mayor a la que se les estaba dando a los judíos en el hecho de no entrar en el reposo. Así que, hermanos, el versículo 9 nos dice que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Y la intención de esta serie de enseñanzas que vamos a ver a partir de hoy será poder ver lo más claramente posible cuál es la naturaleza de este reposo que nos espera, los preparativos para este reposo, entre otras cosas, el carácter de aquellos, o sea, los cuales que entrarán en ese reposo. Pero también los que quedarán fuera del reposo. Principalmente el propósito que vamos a tener en esta serie de enseñanzas, de alguna manera, ¿no?, estará puesto en llevarnos a meditar al pueblo de Dios, el especial regalo que tenemos por delante
esa esperanza hermosa que el Señor ha puesto en nosotros, que sea ampliada al reconocer y a entender el reposo eterno de los santos. Que sirvan estas enseñanzas para que nosotros podamos aplicar directamente en nuestras vidas, que podamos pensar permanentemente en nuestras vidas hacia dónde vamos, ¿no? Una esperanza bienaventurada puesta de parte de Dios a sus hijos a partir del momento de la salvación. Y digo esto porque generalmente en nuestras vidas, a partir de la salvación, no pensamos tanto en ese tiempo eterno, porque estamos tan acostumbrados a este entorno, a esta realidad, a la vida misma que llevamos, que pocas veces pensamos en lo que será ese reposo final. Pero también, como les decía, va a hablar este tema de la gran desgracia que les espera a aquellos que se pierden este reposo. Entonces, vamos a transitar, hermanos, sobre algunos datos primero de la naturaleza del reposo de los santos. Y hay una realidad que nosotros no podemos negar, ¿no? Y que es que el hecho de la caída de Adán, ustedes ya conocen bien esto, cuando el hombre cae en pecado, eso produce que también se pierda el goce de Dios. Porque claro, ellos vivían en un estado que nosotros no conocemos. Nosotros ya hemos nacido con la imputación del pecado y vivimos en una naturaleza caída, pero ellos no habían nacido así. Ahora, cuando el pecado se introduce y aparece, entonces el goce de Dios a causa del pecado también se pierde. O por lo menos una gran parte, ¿no? Ahora también se pierde el conocimiento espiritual de Dios. Se pierde no solo el goce de Dios, sino también el conocimiento espiritual de Él y la verdadera disposición hacia Él. Incluso la verdadera disposición de entender, de comprender, de tener más en mente en nuestras vidas la dicha del reposo eterno de los santos. El pecado obstaculiza este pensamiento de alguna manera, lo paraliza un poco. Cuando Cristo llega con su gracia, bueno, sabemos, no haya fe en la tierra, ¿no? No encuentra para que el hombre crea. Y entonces el hombre se resiste a creer que puede haber una dicha como al principio. Es como que tienen el pensamiento un poco entenebrecido en ese sentido, ¿no? Claro, primero porque no conoce esa dicha del principio, desde antes de la caída, o sea, del tiempo anterior a la caída. Pero también hay una cierta incredulidad en que ese tiempo puede ser así al final. Ustedes saben que Dios quiso dar a Israel, al pueblo de Israel, el sábado para el descanso. Pero esto fue solo una pequeña aproximación velada de lo que sería un reposo más glorioso en Cristo. Sin embargo, ellos se negaron a creer otra cosa más, o muchos de ellos se negaron a creer otra cosa más de lo que ya tenían, que era ese sabbat, ese reposo. Por eso el autor dedica en pasajes en esta carta a mostrarles que hay cierta terquedad en ese pensamiento, porque ellos no podían ver más adelante. No podían ver que lo que tenían de manera general hablaba o era una sombra de lo que sería la sustancia que era Cristo, que ya había llegado para el momento de la escritura de esta carta como aquel supremo de todas las cosas. Ellos no podían ver la sombra y la sustancia. Solo se quedaban con el descanso del sabbat. Y tampoco podían ver la plenitud de la redención de Dios en Cristo.
ese descanso, no solamente del Sabbat, sino también del tiempo en el cual recorrieron en Egipto y tenían el descanso en Canaán, en la tierra prometida, era lo que Dios les estaba proponiendo ver en el futuro, como un futuro descanso, ¿no? El cual es la verdadera felicidad y el gozo que era Cristo, aquel Mesías que iba a venir. Pero ellos no podían ver esta realidad. Bueno, esto nos debe llevar a meditar a nosotros, hermanos. A cada uno de nosotros. Al cristiano y al que no es cristiano. ¿Qué es qué es lo mejor que el hombre puede obtener después de aflicciones personales, de deberes pesados en la vida, de la lucha contra el pecado, de las situaciones que tenemos que pasar a lo largo de toda nuestra estadía en este lugar, de los desengaños, de los sufrimientos? ¿Qué es lo que mejor, o lo que más esperaría el hombre, ¿no? Después de todo eso. Bueno, sin duda es el descanso. Es el hecho de decir, basta con todo esto. Descansar de todo esto, ¿no? El descanso es un consuelo para un alma que está atribulada. El descanso produce estabilidad, quietud, quitarse de encima el peso de todo lo que es pesado en sí mismo, ¿no? Así que si somos jóvenes, niños, adultos, hombres o mujeres, el pedido en nombre de Dios, que algún momento te va a llamar a su presencia y tendrás que comparecer ante Él, y Él dictará el destino eterno de nuestras almas. La intención de estas enseñanzas es que no te limites a escuchar y decir, qué verdad, grande esta, sino que uses esta verdad para el pueblo de Dios, para pensar en el tiempo que viene profundamente, aplicar ese tiempo eterno en nuestras vidas hoy, y para aquellos que están sin Cristo y sin esperanza, entender que el venir a la salvación que es en Cristo Jesús nos propone y les dará también un reposo eterno. Que tomes a Cristo como tu único reposo y afirmes tu alma sobre Él, por sobre todas las cosas de esta tierra. Esa es un poco la idea y el propósito de estas enseñanzas. No que quede solamente en qué gloria este mensaje. Hermanos, el reposo de los santos es el estado más dichoso que un cristiano, un hijo de Dios, puede anhelar. El reposo es como el goce completo, final, que no le va a faltar absolutamente nada. Un goce perfecto, un goce interminable, ¿no? De Dios. Un goce de Dios por los santos que fueron hechos perfectos en Cristo. Porque no fueron incrédulos como los judíos o como el tiempo antiguo, sino que creyeron. Y que no desestimaron a causa de su desobediencia a Cristo y lo que el Señor propone en la obra de la cruz. Es un estado que no conocemos del todo, sin ninguna duda. Solo de manera velada, pero sin duda un reposo bendito para el pueblo de Dios. Es un reposo bendito. Ahora bien, hay algunas cosas que nosotros podemos presuponer en cuanto a la naturaleza de este reposo.
algunas cosas que podemos ver de acuerdo a lo que la Escritura declara, ¿no? Bueno, en primer lugar, los que buscan este reposo o los que anhelan este reposo son hombres mortales. Son hombres que un día van a morir físicamente y luego llegará ese tiempo. Porque los ángeles y los espíritus glorificados ya lo tienen, ya están en ese reposo. Pero los condenados y el diablo ya no tienen esperanza de entrar en ese reposo. Esto es solamente para los hijos. Pero en segundo lugar, que estos buscan solo a Dios como su único fin y su felicidad final. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Pero en tercer lugar, sabemos que estamos a una distancia de este objetivo a causa de la caída. Y eso no solamente una distancia temporal hasta que el Señor nos venga a buscar, sino en cuanto a nuestros pensamientos actuales también. A causa de la caída, tenemos cierta distancia en poder comprender de manera más clara de qué se trata ese tiempo. Cuando el Señor Jesús llega a las vidas de las personas, no los encuentra estáticos, sin hacer nada, sino que los encuentra caminando, hacia la condenación. Los encuentra en una ruina espiritual eterna, o por lo menos hasta ese tiempo, no eterna, hasta ese tiempo. Entonces, ahora, cuando la persona es rescatada, cuando la persona empieza a comprender de Cristo, es convencida de su pecado y el Señor al llamarla eficazmente la justifica y la redime, entonces, solamente entonces, esa persona busca el reposo en Cristo y por consiguiente el reposo eterno. No es que lo busca porque depende de él y de sus méritos, sino que ahora el concepto que tiene de Dios lo lleva naturalmente a pensar en todas esas cosas. Eso es parte de la nueva condición del alma y del corazón. Eso es lo que debiera suceder en todo hijo de Dios. Ahora, los que nunca han sabido que están sin Dios, nunca saben que hay un solo camino al cielo. No lo saben. Y es más, algunos dicen que sí, que confían y que creen en Dios, pero no conocen el camino por el cual van a llegar a Dios. Y nadie va a venir al Padre si no es por medio de mí, dice el Señor Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por lo tanto, nadie puede buscar o procurar buscar algo que no sabe que perdió. Y ellos no lo pueden ver. Esa es la gracia que hay para el Hijo de Dios, que puede verlo con claridad, por lo tanto puede pensar en el reposo y en la paz de su alma y en el reposo eterno. Bueno, la palabra ustedes saben que dice en Mateo 9:12, ¿no? Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Bueno, algunos creen que están sanos. Algunos creen que no tienen ningún problema y nada de qué arrepentirse, ¿no? Hay cierta ironía en pensar eso, pero lo piensan porque están ciegos. Con lo cual tampoco hay reposo en sus almas, ni tampoco piensan en un reposo eterno de los santos. Así que, hermanos, si Dios no nos mueve a mantenernos sujetos a Él y en su dependencia, nosotros nunca hubiéramos sido suficientes para pensar en un reposo. Solamente podemos pensar y podemos contemplar la condescendencia de Dios para con nosotros e instalar en nosotros el pensamiento del reposo eterno, porque Él quiso hacer eso con nosotros. El Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Y esto es parte de eso. Nada podríamos pensar del reposo si no fuéramos hijos de Dios. Así que los que buscan ese reposo es porque Dios
primero los trajo de vuelta a Él. Y este reposo supone una tendencia regular y constante del Hijo de Dios hacia el Señor. El reposo se va encontrando cuando el alma se dispone a estar con Dios, por sobre todas las cosas de este mundo. No es un reposo eterno todavía, como el que esperamos, pero el alma es aquietada por la palabra del Señor. Va encaminándose al reposo final y eterno que le espera. Esto es a partir de la salvación. Y eso no quiere decir que vamos a vivir de una manera muy holgada espiritualmente, sino que va a haber luchas permanentes, espirituales, con respecto al físico, en las relaciones, sabemos. Pero hay otro pensamiento, hay un alma distinta. Ahora, hermanos, qué poco sabemos nosotros de esta gloria venidera, ¿no? De este reposo. Qué poco nos ponemos a pensar nosotros en este reposo, a pesar de que sabemos que iremos ahí por la gracia de Dios. Y por esta razón, en esta mañana, a modo de ver un poco más claramente el reposo de los santos, yo quiero llevarte a pensar en algunas cosas. En algunas cosas. Hay cosas que están contenidas en el reposo de los santos. Cosas que se desprenden claramente del principio bíblico, de la palabra en sí, ¿no? Las cuales nosotros podemos ver y podemos empezar a recordar. Hay algunas cosas, vamos a considerar solamente 4 de ellas, que son parte del reposo. Primero, nosotros sabemos que al llegar al reposo hay un cese de los medios de gracia. Se terminan todos los medios de gracia que están puestos para los hijos de Dios cuando lleguemos a ese tiempo final. Pero en segundo lugar, en el reposo celestial habrá una liberación y una ausencia total de todos los males. Es una segunda verdad. Un tercer ingrediente, vamos a decir, es que en el reposo habrá un alto grado de perfección personal, tanto en cuerpo como en alma, cosa de la cual hoy no gozamos a causa del pecado. Pero en cuarto lugar, podemos decir que la parte principal de este reposo es lo más cercano al goce de Dios como el sumo bien. Cosa que hoy muchas veces no tenemos a causa de nuestro pecado. Vamos a tratar de ver rápidamente estos 4 puntos en esta mañana. Primero, habrá un cese, terminarán los medios de gracia. Cuando nosotros lleguemos al cielo, hermanos, será porque terminamos nuestro camino acá en la tierra. Se habrá terminado todo. Habrá llegado ese día final que el Señor diga, bueno, voy a pedir tu alma, de manera individual o porque el Señor venga, ¿no? A buscarnos a todos, pero terminará nuestro peregrinaje aquí. Como aquel obrero que termina su trabajo cuando contrata un trabajo, alguien contrata un trabajo y, bueno, el obrero va, lo lleva adelante y cuando termina el trabajo, ¿qué viene? La paga. Bueno, por lo menos eso pensamos y creemos, aunque algunos a veces no quieren pagar, pero la idea es que ha terminado su trabajo y bueno, el obrero es digno de su paga. Bueno, nuestra vida cuando termine también tendrá una paga. Habrá finalizado y recibiremos el pago. Ese momento será el fin del viaje. Puede ser ahora, mañana, dentro de unos años, pero va a llegar el fin del viaje, como todos los viajes que empiezan en algún momento y terminan. Terminará este viaje por esta tierra. Las profecías caducarán,
el conocimiento como medio terminará, porque lo que conocimos será real ahí, no habrá más oración, porque ya no habrá necesidad de la oración, sino que disfrutaremos por todo aquello por lo cual oramos quizás en esta tierra. Ahí ya no va a haber más lloro, no va a haber más ayuno, no va a haber lamento alguno en ese reposo. No habrá que estar velando por no caer una y otra vez en los pecados en los cuales fuimos atribulados en esta tierra. La predicación también habrá terminado. Los ministerios de los hombres también. Las ordenanzas que hoy nosotros llevamos adelante, el bautismo, la cena del Señor, será totalmente innecesario. Aunque el Señor dice que celebraremos con Él. Los obreros serán llamados porque la cosecha será recogida. La cizaña de la cual habla la palabra del Señor se va a quemar también en ese momento. Y la obra finalmente será terminada. Los no regenerados estarán más allá de toda esperanza. Y los santos habrán terminado con sus temores para siempre. Esa es la división tajante entre la muerte y el paso que viene posterior, al reposo. Todo esto va a suceder ahí, en ese mismo instante. Pero en segundo lugar, dijimos que en el reposo celestial habrá una liberación de todos los males. Habrá una liberación de todos los males. ¿Cómo se entiende esto de que nos liberaremos o nos liberamos al entrar en este reposo? Bueno, el hecho de liberarse de algo que oprime está totalmente relacionado con el hecho del descanso. Me libero de algo que me oprime, que me molesta, que me es pesado, y esto al suceder me da descanso, ¿no? Lo que hablábamos al principio. Y sin duda, cuando alguien se libera de algo que lo oprime o que lo angustia, el placer de ya no tener ese peso es enorme. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no? Vieron que hay un dicho aquí en el mundo que dice no hay mal que dure 100 años, pero parece que a veces a muchos ese mal nos sigue mucho tiempo, ¿no? Bueno, cuando eso por la gracia del Señor se termina, entonces eso produce un alivio que es casi difícil de explicar, pero produce mucho alivio. Bueno, sin duda cuando uno llegue a ese lugar, la experiencia que viviremos al entrar en el reposo será de ese tipo, de una liberación de todo lo que ocasionaba peso aquí. Seremos liberados de muchas cosas. Seremos liberados de los males que nos acompañan a lo largo de esta vida. Males que muchos llegan a causa del alejamiento de Dios. Porque muchos de los males que nosotros pasamos, hermanos, es a causa de nuestro alejamiento del bien supremo. Y entonces empezamos a ver las consecuencias de nuestros pecados. Bueno, es parte de nuestra realidad, pero esos males también ya no estarán. Nos habremos librado del infierno eterno, aunque nosotros siendo salvos ya sabemos que no vamos a condenación. Pero el Señor nos habrá librado de esa realidad horrenda también. No solo esto, sino que además nos liberamos de las inquietudes
de las desgracias, de los cuestionamientos, de la falta de fe o de nuestra fe que oscila, vamos a decir, en esta vida. Seremos liberados de la lucha que parece hoy día interminable con cada uno de nuestros pecados. Seremos liberados de la persecución, seremos liberados del padecimiento. Todo esto quedará afuera, hermanos. No sé si podés darte cuenta de la bendición, de algo que no conocemos, ¿no? O sea, no lo podemos ver tan claramente, pero cuando empezamos a indagar, entonces decimos, sí, este es el regalo, este es el galardón que Dios tiene para con su pueblo. No habrá allí aflicción ni penas. No habrá ahí caras largas. No va a haber ofensas ahí, de unos para con otros a causa de nuestros pecados hoy día. No habrá cuerpos débiles ahí. No habrá articulaciones flojas. No habrá mal carácter ahí. No va a haber mal humor. No va a haber enfermedades agobiantes ni penosas. Ahora nosotros lloramos, nos lamentamos por nuestros pecados, por nuestras faltas. Ahora la realidad es esa. Mientras el mundo quizás se regocija, ¿no? Pero el Hijo de Dios espera un reposo eterno, perfecto, al lado de su Dios, mientras que hoy el mundo se ríe por lo que nosotros esperamos. Es un gozo que no se va a perder nunca más, un gozo eterno. Y gracias a Dios por eso, hermanos, porque en el cielo no habrá nada sucio ni inmundo que entre. Por eso el Señor dice que está preparando esa iglesia y la está limpiando, ¿no? Y le está quitando cada mancha y cada arruga para que cuando entremos ahí sea otra cosa, totalmente distinta. Pero en tercer lugar, el otro ingrediente de este reposo eterno va a ser ese alto grado de perfección, tanto físico como del alma. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio y oído no oyó, ni han subido en el corazón de los hombres, son las cosas o las que Dios ha preparado para los que le aman. Vuelvo a repetir, la idea de esto, hermanos, es abstraernos de este tiempo y poner la mirada ahí, en ese lugar. Pensemos en esto, hermanos, si la gloria de este reposo fuera tan grande, que por cierto lo es, y los santos por nuestra falta de perfección, a causa de nuestros pecados, no pudiéramos alcanzar ese reposo, ¿de qué nos serviría? ¿Me explico? ¿De qué nos serviría? Si nosotros estamos plantados y tomados de nuestra imperfección, o de nuestra fe oscilante, o de nuestros cuestionamientos de la salvación, o de lo que sea. Pero sí hay un tiempo y un reposo eterno para los santos, pero mis dudas me atormentan de tal manera. ¿Y de qué me sirve que haya ese lugar? Bueno, gracias a Dios no depende de lo que nosotros creemos, o de lo que nosotros pensamos, o de lo que nosotros hacemos, sino que depende de Dios. Pero podemos anhelar ese tiempo. Por eso el ojo de la carne no es capaz de ver las cosas tan claramente, ¿no? Ni el oído de captarlas, como dice ese versículo, ni el corazón de entenderlas, pero allí
tanto el ojo como el oído, como el corazón, van a ser capacitados para poder ver esta realidad gloriosa. Ya ahí no va a haber más velo, no va a haber incongruencia dentro nuestro, no va a haber dudas, porque estaremos viendo, estaremos ahí. Cuando estemos en ese reposo, va a ser hermoso lo que veamos. Será algo que nunca hemos vivido, solo muy tímidamente, ¿no? Y como palpando, pudimos entender en esta tierra. El deleite será pleno. Alguien decía, cuanto más perfecto es el apetito, más sabroso es el alimento. Más placenteras serán las melodías. Más perfecta el alma, claro, porque no estará lo que conocemos como pecado, ¿no? Será todo perfecto. Más intensos serán los goces, más gloriosa la gloria de Dios. Y ahí es donde nos quiere llevar el Señor, cuando dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Recuerdan, hermanos, cuando vimos una predicación hace un tiempo atrás que hablaba sobre la doctrina del infierno? Bueno, yo creo que muchos al terminar esa predicación habrán dicho, yo no quiero ir ahí, ¿no? Porque lamentablemente es un lugar horrendo, ¿no? Y nadie querría estar ahí. Pero esto es la contraparte. Es un contraste que no tiene absolutamente nada que ver con ese lugar, sino que es algo que los santos quieren vivir, quieren estar ahí. Muchos van a decir, ahí quiero estar. Y sin duda esto es algo bastante difícil de ilustrar, ¿no? El reposo, digo, pero es la realidad que le espera a todo hijo de Dios. El Señor lo declara en su palabra. Pero en cuarto lugar y último, lo principal en este reposo es la cercanía que va a haber con Dios. Y la verdad, hermanos, que este punto es bastante difícil de explicar. No, porque nuestro conocimiento es de Dios es apenas el borde de su manto, ¿no? Como dice la palabra. Entonces, la verdad es que humanamente es bastante difícil de poder explicar esa cercanía con Dios, ¿no? Alguien lo dijo así con este ejemplo. Si yo puedo observar un hormiguero, ¿no? Desde arriba, donde hay miles y miles de hormigas que van hacia un lado y hacia el otro, como es un hormiguero, ¿no? Que nosotros conocemos. Y ellas quizás levantando la vista nos ven a nosotros, pero no nos conocen, como diciendo que es este ser, ¿no? Que nos están mirando y siguen adelante. Bueno, así somos nosotros, como esas hormigas, ¿no? Las cuales Dios desde arriba mira, pero nosotros no podemos conocerle profundamente a Él. Si intentáramos como hombres limitados hablar de las bienaventuranzas, de este estado de gloria, de este estado eterno de los santos, lo único que se aproximaría sería lo que mismo Cristo dijo, ¿no? Cuando dijo, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que puedan contemplar la gloria o tu gloria, ¿no? Gloria que le has dado al Hijo también. Eso es lo más cercano a lo que va a pasar ahí. Y cada palabra de Jesús está llena de gozo, ¿no? En esta declaración y de vida. Ustedes recuerdan la reina de Saba, ¿no? Cuando se acerca a Salomón y le dice, y quedó asombrada de lo que era ese reino. Quedó maravillada, ¿no? De la sabiduría
y de todo lo que veía en ese reino. Quedó, bueno, sin duda, ver la gloria del Cordero inmolado será más grande aún. Eso es lo que nos espera. Cristo les va a dar a su pueblo de comer del árbol de vida. Nos hará columnas del templo. Nos hará parte de la Jerusalén celestial. El nombre del Señor estará puesto en cada uno de nosotros. Nos sentaremos con Él en el trono. ¿Tenés conciencia de esto? Apocalipsis capítulo 7, vamos a leer 3, 4 versículos. A partir del versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Por qué? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, el mundo nunca, jamás va a mostrar una gloria semejante a esta. Yo sé que nuestra mente muchas veces está puesta acá y ahora, en el acá y en el ahora, en nuestras cosas, en lo que vivimos, etcétera, etcétera. Y quizás no son cosas pecaminosas, son cosas lícitas. Lo que anhelamos, lo que deseamos, lo que queremos, lo que no está mal delante de Dios. O lo que el mundo puede ofrecer, pero nada de lo que el mundo puede ofrecer tiene semejante, es comparable, para que sea más sencillo, con lo que el Señor nos propone, con la vida que Dios nos va a dar eternamente. Esta es la ciudad de Dios y allí Dios permanecerá con su pueblo. La gloria de Dios iluminará y Cristo será la lumbrera. Allí no habrá más maldición y sus siervos le servirán. Y veremos el rostro de Dios. Le agradeceremos por siempre por su salvación, eternamente, mucho más perfectamente que lo que lo hacemos ahora. Estas cosas son fieles y verdaderas y sucederán pronto. Así lo declara la palabra. Hermanos, este es el bendito reposo que nos espera. Un reposo que es sin reposo. Porque no cesa ni de día ni de noche en decir santo, 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 Dios omnipotente, el que era, el que es y el que ha de venir. Este estado no tiene precio, hermanos. O sea, no tiene precio. Este estado valió la sangre derramada de Cristo. Qué bendito fue ese precio, ¿no? Con que se pagó por este reposo para pecadores. Y esto nos debe dar un bendito ánimo para el cristiano. Si no nos anima esto, hermanos, entonces cerramos las Biblias y nos vamos cada uno a casa y seguimos nuestra vida sin ninguna alteración. Pero esto nos hace poner los ojos en ese tiempo eterno. Esto debe llevarnos, hermanos, a parar con las quejas. Queremos aplicaciones muchas veces en nuestros sermones. Muy bien.
Paremos con nuestras quejas. Paremos con las humillaciones. Paremos con decir estoy cansado. Paremos con los lamentos. Cuando lleguemos ahí, nos vamos a decir, este es el lugar al cual me resistí tanto en llegar a causa de mis pecados. ¿Por qué tantas veces en mi vida le di tanto lugar al mundo sin tener en cuenta esta realidad que me esperaba? Qué desagradecido he sido con el Señor. Muchas veces me negué a morir a mí mismo sin pensar en este tiempo. Vamos a hacer de cuenta que ya llegamos ahí. Esto es lo que nos vamos a preguntar. ¿Valía la pena todo eso que dejé en la vida cuando dejé de lado a Cristo por alguna razón? No valió la pena hacer eso. Mirá lo que el Señor me tenía preparado. Corazón falso es el nuestro. Casi nos mete en el infierno, hermano. Íbamos caminando hacia ahí, engañados. Y el Señor empezó a arrebatar almas. Y muchos de los que estamos aquí fuimos arrebatados, fuimos tomados por Él para llevarnos a ese lugar. Recién en este tiempo estaremos convencidos por completo, en profundidad plena, ¿no? Y convencimiento total de que el Señor realmente me salvó. Porque claro, hoy día hay dudas. Muchos tenemos dudas. ¿Será que seré salvo? ¿Será que esto? ¿Será que el otro? Pero ¿cuántas veces aquí dudamos de esta verdad que nos está queriendo llevar al reposo eterno? Cuando estemos allí, mi hermano, le vamos a tener que decir a nuestra alma, ¿no te avergonzás? Es como si uno hablara con su alma, ¿no? Como ese salmo que tratamos en una de las predicaciones, ¿no? ¿Por qué te abates, alma mía? Como alguien hablándole a su alma, ¿no? Bueno, acá es lo mismo, estaríamos felices. Pero ¿no te avergonzás de haberme llevado por esos caminos? Como poniéndole la culpa al alma sucia y pecaminosa, ¿no? Que tenemos hoy día. ¿No te avergonzás por haber puesto en duda tantas veces el amor de Dios, que ahora te trajo hasta este reposo eterno? ¿No te avergonzás haber sospechado de su amor? ¿De que siempre tratabas de interpretar mal la providencia de Dios? ¿De haber dudado de lo que el Señor enviaba a pesar de lo que no gustaba? Todo eso te llevaba, o te llevó, si es que ya estás ahí, a ese estado de gloria. Nos quejamos tanto de los caminos que el Señor nos da a transitar acá. Cuando estemos ahí, hermanos, no le vamos a dar gracias a nuestra alma por haber llegado ahí. Si fuera por nuestra alma, no estábamos ahí. Le tenemos que dar gracias a Dios porque Él quiso rescatar esa alma sucia. Ahora nuestra alma se queja acá. Ahora conocemos poco de su bondad y por eso amamos poco. Pero en ese entonces seremos afectados de tal manera que el amor de Dios será continuo, será suficiente, será constante. Hermano, esta realidad de lo porvenir tiene que modificar nuestro presente. Lo tiene que modificar. Tiene que afectarnos esto para bien, ¿no? Este es un destello mínimo de lo que será ese tiempo y bastante mal explicado de mi parte porque no logro verlo. No lo logro ver. Esto de estar cercano a Dios. Pero esto debe estimular nuestro amor hacia Dios. Qué gran favor el que Dios nos dé la oportunidad de amarle así. Que Él quiera abrazar a millones de pecadores
que solamente en esta tierra han querido abrazar el pecado. Esto es glorioso, hermanos, y esto no tiene precio. Por eso digo que ninguna gloria en este mundo será comparable con ese tiempo eterno para los santos. Los brazos de Cristo estaban extendidos en la cruz, sus muñecas, sus manos estaban clavadas en ese travesaño que toda cruz tiene, ¿no? Pero esos brazos abiertos y extendidos estaban siendo preparados para recibirnos a nosotros, para abrazarnos. Ya fuimos abrazados por Él, desde la eternidad, desde el principio. Su amor hacia nosotros nunca es como nuestro amor hacia Él. Su amor es incondicional. Su amor llegó a nuestra alma una vez para quedarse. No para pensar si he perdido la salvación o porque, bueno, mis pecados y yo no sé. Hermanos, el hecho de la seguridad de la salvación no es un componente de la salvación que Dios da. Dios da salvación y salvó, y no hay más. Y tampoco hay vuelta atrás, ni nada que perder. Él nunca pudo dejar que por nuestra obstinación, por nuestra ceguera o por nuestra maldad, nunca nos dejará de amar. Te dejará de amar ahora que te hizo tu hijo, perdón, su hijo eterno. Hermano, nosotros tenemos que estar persuadidos de lo que la Biblia dice. Y dice que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni cosa alguna presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Estás persuadido de esa verdad? Porque esa verdad te llevará al reposo eterno de los altos. El gozo allí será interminable y difícil de explicar aquí, ¿no? Pero el gozo será mayor que el gozo incompleto que nosotros tenemos ahora. Será completo, se va a intensificar y será un gozo al punto máximo. No habrá más gozo que ese, no hay, no existe. Así que, hermano, para terminar, andemos cuidadosamente en este mundo, ¿no? Velando, en oración, y dejando que Dios nos muestre el camino que nos lleva a ese reposo eterno de los santos. Si morimos llenos de temores y aflicciones, al instante, vamos a llegar a un lugar en donde habrá desaparecido todo eso, toda aflicción y todo temor. Y estaremos en un gozo que es inconcebible, que no podemos ni explicar. El Salmo 35 dice, la ira de Dios dura solo un momento, pero su favor dura para toda la vida, porque por la noche nos visita el llanto, pero por la mañana viene la alegría. Pongamos la mirada en este reposo, hermano, en este reposo eterno preparado para nuestras almas. Y si Cristo no ha llegado a tu alma todavía, bueno, como siempre decimos, porque es la predicación de la palabra, pedile a Él que sea tu reposo. Pedile que sea tu reposo. Rogá que te perdone tus pecados. Y como siempre decimos, porque lo dice la palabra, no es un invento de los predicadores. Él dice que al que a mí viene, yo no le voy a echar fuera. Y le daré de ese reposo, de un reposo temporal en esta tierra, pero también le daré el reposo eterno de su alma junto a Cristo. No hay más nada que pueda ofrecer este mundo que esté por sobre esto. No hay. No lo hay. Entonces, si nos quedamos en el chiquitaje de este mundo,
que puede ser muy lindo temporalmente, eso te va a privar del reposo eterno, del perdón de pecados y de la vida en Cristo. Es una cuestión de razonarlo también, ¿no? ¿Será la mejor opción? ¿Ganar nuestra vida en este mundo y perderla por toda la eternidad? ¿O es preferible perderla aquí para ganar ese reposo eterno? Pedí que salve tu alma y que te dé esa paz que solamente Él puede dar, para que al final de esta vida también puedas entrar en ese reposo glorioso que Él tiene preparado para sus santos. Amén. Oremos y terminamos, hermanos. Padre, queremos agradecerte una vez más porque tu palabra, Señor, es hermosa cuando la podemos ver así. Sin duda, Padre, estamos limitadísimos de poder ver la realidad de este reposo, Señor, pero estamos confiados en que tú estarás ahí. Y si tú estás ahí, Señor, bueno, ¿qué más puede faltar? Tú dices que estamos siendo preparados, Señor, para presentarnos delante de ti como tu esposa amada, perfecta, sin mancha y sin arrugas, Señor. Y hoy estamos manchados y arrugados por todos lados, Padre, tú lo sabes. Pero también sentimos un reposo en nuestra alma, en que Cristo pagó nuestros pecados y que hoy el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por eso, Padre, te pido por tu pueblo una vez más, por cada uno de nosotros, Señor, para que nos edifiques con esta verdad y también rogarte por aquellos que están sin Cristo, Señor, para que vayan a ti, Señor, corriendo en arrepentimiento genuino, porque tampoco sabemos, Señor, cuándo tú llamarás el alma de cada persona. Te rogamos por tu salvación, Señor, concédenos esta bendición y te agradecemos por tu palabra una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.